Bienvenidos a todos al seminario del mes de septiembre del 2022, organizado por la Sociedad Mexicana de Físicos en Medicina. Esta tarde tenemos el honor de contar con la participación de la maestra en ciencias Eleni Mitsura, quien nos impartirá el seminario que lleva por título El modelo del físico médico clínicamente cualificado del Organismo Internacional de Energía Atómica y su cumplimiento por los programas educativos en México. Al final de la presentación se tendrá un espacio de preguntas y respuestas. Las preguntas se podrán realizar mediante el chat de nuestra plataforma, mismo que ya se encuentra habilitado para recibir sus comentarios y preguntas. Antes de iniciar con el seminario, me gustaría presentarles la trayectoria académica y profesional de nuestra invitada. La maestra Eleni es egresada de la licenciatura en física de la Universidad de Patras, Grecia, y de la maestría en física radiológica y médica de la Universidad Paul Sabatier de Francia, en colaboración con la Universidad de París. Recibió entrenamiento clínico en radioterapia externa y radiocirugía en el Instituto Gustave Roussy y en el Hospital Tenon, ambos en París, Francia, así como en braquiterapia de alta tasa de dosis en el Hospital William Belmont y en el de California Endocuriterapia Center en Estados Unidos de Norteamérica. Cuenta con certificación de persona competente en radioprotección en Francia y de encargado de protección radiológica en México. También cuenta con la certificación de físico en hospital del Ministerio de Salud Pública francés. Radica en México desde 1994 y cuenta con experiencia clínica profesional en el área de radioterapia, en el Hospital Infantil de México y en el Instituto Nacional de Cancerología. Es miembro fundador de la maestría y doctorado en física médica de la Universidad Autónoma del Estado de México, en colaboración con el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, creado en 1996, donde trabaja como profesora de tiempo completo desde 1998. Ha sido coordinadora académica de dicho programa la mayor parte del tiempo desde entonces. Ha dirigido tesis de maestría y de especialidad, ha publicado artículos y capítulos de libros. Ha impartido cursos y conferencias nacionales e internacionales y ha participado en la organización de eventos científicos. Sus intereses académicos son de educación en física médica, la física de la radioterapia y la radiobiología. Actualmente es profesora de tiempo completo de la maestría de física médica, es líder del cuerpo académico de física médica en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Ciencias de la Salud, coordinadora también de investigación y posgrado de la Facultad de Medicina en la Universidad Autónoma del Estado de México. La Sociedad Mexicana de Físicos en Medicina da la bienvenida a la maestra en ciencias Eleni Mitsura. Agradecemos mucho su disposición y generosa colaboración con este espacio, por el tiempo que ha destinado para compartir con nosotros su conocimiento y experiencia. Es entonces que le cedo la palabra a la maestra Eleni. Bienvenida. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a la Sociedad Mexicana de Físicos en Medicina y gracias a todos por su asistencia. Gracias a la sociedad por el esfuerzo que están haciendo desde prácticamente su creación en organizar mensualmente seminarios. Un seminario de este tipo nos ha parecido, al menos a mí, y creo que a todos muy útil y muy productivo. Y pues bueno, vamos a dar inicio al seminario que pues tengo el privilegio de compartirles el día de hoy. Bien, voy bueno, creo que ya está compartiéndose mi pantalla, ¿cierto? Es correcto, todo se ve bien. Perfecto. Entonces, pues vamos a iniciar, si me permiten un punterito. Bien. Como decía Ramiro, vamos a platicar el día de hoy del modelo de físico médico clínicamente cualificado, como nos lo propone el Organismo Internacional de Energía Atómica, y vamos a ver su cumplimiento por los programas educativos que tenemos en el país. Bien,
Bueno, indico que no tengo ningún conflicto de interés en la presentación de este trabajo. El contenido de esta presentación, bueno, quizás parezca un poquitito largo, pues vamos a hablar de las cosas básicas que pues la mayoría de nosotros conocemos, como lo que es la física médica, cómo inició todo, qué es el físico médico, cómo se define actualmente la física médica como profesión, cuál es su definición, en qué consiste la recomendación del Organismo Internacional de Energía Atómica en relación a la formación académica y clínica de lo que llamamos ahora físico médico clínicamente cualificado, tanto a nivel educativo como también del entrenamiento clínico. Luego vamos a hablar de la certificación profesional y luego de la situación que tenemos en estos aspectos en el país que nos encontramos, en México. Bien, empezando entonces por las cosas, digamos, básicas. Cuando hablamos de la física médica, pues realmente es todos los campos de la física aplicados en la medicina. Y de hecho, hace algunos años circulaba por el organismo, por la Organización Internacional de Física Médica, la IOMP, pues un esquema de este tipo donde veíamos justamente pues todos los campos prácticamente de la física aplicados en la medicina, desde la óptica aplicada en la oftalmología, pero también los láseres, las microondas, la acústica aplicada en la audición o incluso en el ultrasonido, diferentes aspectos justamente de lo que conocemos como física, pues aplicados en diferentes áreas de la medicina. Aquí también pues podemos ver los conceptos clásicos, digamos, que se consideran como física médica, que son las aplicaciones de las radiaciones, sobre todo ionizantes, pues al diagnóstico y el tratamiento de enfermedades a través de los radioisótopos para medicina nuclear, la radiología diagnóstica, la radioterapia y obviamente la protección radiológica. Curiosamente me estaba, bueno, cuando estaba revisando, preparando esta presentación, este esquema, encontré que falta lo que es el magnetismo para la imagen por resonancia magnética. Pues esto finalmente considero que es una falta que a lo mejor tendría que completarse en este esquema como una de las áreas justamente que la física encuentra su aplicación en medicina. Bien, un poquitito, digamos, más concreto, encontramos la definición de la física médica otorgada justamente por la Asociación Americana de Físicos en Medicina, que nos dice que la física médica es la rama de la física que comprende la aplicación de los conceptos, las leyes, los modelos, las técnicas y los métodos de la física para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades, desempeñando una importante función en la asistencia médica, la investigación biomédica y la optimización de las actividades sanitarias, aliada a la física médica con la electrónica médica, la bioingeniería, la biofísica y la física de la salud, trabajando todas juntas al buscar el mejoramiento de la salud y del bienestar humano. Bien, si vamos un poquito hacia atrás, pues igual encontramos, bueno, mucha gente piensa que a lo mejor el de todos famoso y conocido pintor Leonardo da Vinci, por su interés justamente de examinar los principios de la física y cómo estos podrían, o de la naturaleza, y cómo estos podrían explicar digamos, el funcionamiento del cuerpo humano, quizás caería dentro de la definición de físico médico y entonces podría considerarse desde muy temprano, pues como quizás el primer físico médico. Las cosas empezaron a dar un poquito más sostenidamente, pues un poco después de Leonardo da Vinci, pues en el siglo, por ejemplo, XVII, pues tenemos algunos desarrollos progresivos de la física que contribuyeron a avances reconocidos en biología. Por ejemplo, en esta época, pues empezó bueno, se introdujo por primera vez el microscopio. Ese finalmente, pues es una aplicación importante de la física, pues ya en el área de la biología o de la medicina.
Luego saltamos al siglo XIX, donde tenemos trabajos de electromagnetismo, por ejemplo, que se introdujo el uso terapéutico de corrientes eléctricas de altas frecuencias y señaló por su inventor el camino hacia el desarrollo de instrumentos de medidas eléctricas, como es la electrocardiografía o la electroencefalografía, muy utilizadas en nuestra época. Bueno, un avance todavía un poco más sostenido, pues tenemos en los principios del siglo XIX, que marcan por primera vez la entrada oficial de la física en los diferentes estudios médicos, como la óptica, la acústica, la mecánica, traducida justamente en el movimiento de articulaciones, etcétera. La electricidad encuentran desde entonces su aplicación en diferentes campos de la clínica, de la cirugía y de la investigación. Sin embargo, en esta época justamente del siglo XX, pues los científicos que no son médicos dentro del ámbito médico, que son las facultades de medicina y los hospitales, no tienen todavía un lugar reconocido. Hasta la segunda mitad del siglo XX, pues tenemos un desarrollo espectacular de la ciencia y tecnología. El nivel del conocimiento alcanzado cada vez es más alto y vuelve también la distinción de las especialidades de las diferentes ciencias más difícil. Entonces, pues se empieza a dar la cooperación interdisciplinaria, se empieza a considerarse incluso obligatoria como la condición para el progreso, la eficiencia y la seguridad en el ámbito médico. De esta manera es que poco a poco los físicos y otros especialistas científicos, por ejemplo, los informáticos, los especialistas en estadística, los ingenieros biomédicos, se hacen cada vez más presentes e incluso indispensables en el medio hospitalario. Bien, un papel muy particular pues lo juega la física de radiaciones. En el cambio de siglo del 19 al 20, pues tenemos descubrimientos muy importantes, como por ejemplo de los rayos X, de la radiactividad y demás, que muy pronto, después de estos descubrimientos, empezaron a utilizarse y permitieron dar un paso decisivo tanto en la imagenología médica como en el tratamiento de enfermedades como el cáncer. En estas áreas, la colaboración con los médicos radiólogos y médicos radioterapeutas, los físicos médicos han ido desempeñando un rol creciente, ya que los aparatos y las técnicas de irradiación se vieron cada vez más complejas. Bien, entonces, pues ya llegando en la era moderna, pues definimos, igual otra vez por la Asociación Americana de Físicos en Medicina, pues qué se considera que es el físico médico actualmente reconocido. Es un profesional, nos dice la APM, con grado académico superior universitario en física o ciencias afines y especialización a nivel de posgrado, maestría y doctorado en los conceptos y técnicas de la física aplicada en medicina. Todavía, considerando que la especialidad del área de la física médica es muy amplia, la propia APM nos indica que tenemos dentro de la física médica subespecialidades como es la radioterapia, la imagenología médica, la medicina nuclear, la física de la salud, que pues es finalmente lo que consideramos la protección radiológica en medicina, también radiaciones médicas no ionizantes y mediciones fisiológicas. Todas estas se consideran como subespecialidades de la física médica. Y dependiendo de la actividad que realizan los físicos médicos, se puede hablar de dos tipos de físicos médicos. Los profesionales clínicos que laboran en instituciones hospitalarias, para lo cual han recibido un entrenamiento clínico práctico bajo la supervisión de un especialista más experimentado y que a su vez cuando ya están en el ámbito clínico desempeñan labores asistenciales, docentes y de investigación hospitalaria.
Y por el otro lado tenemos los profesionales no clínicos, los cuales desempeñan labores docentes de investigación académica en universidades, en laboratorios, en institutos de investigación, en la industria, etc. Bien, la física médica como profesión. Pues buscamos lo que es el Organismo Internacional de Trabajo, que justamente publica regularmente, periódicamente, su clasificación internacional uniforme de ocupaciones, que es este documento que vemos acá, y buscamos ahí adentro justamente pues el físico médico. Bien. Cuando vamos en el capítulo donde se presenta o se describe las actividades de los físicos y astrónomos, así se titula digamos, el párrafo del capítulo, físicos y astrónomos, pues empezamos a ver aquí en la definición que los físicos y los astrónomos son las personas que conducen investigación y también mejoran y desarrollan conceptos, teorías y también métodos operacionales que conciernen la materia, el espacio, el tiempo, la energía, las fuerzas, los campos y su interrelación entre estos fenómenos físicos. Y aplican este conocimiento científico que tienen en la industria, en la medicina, en el campo militar y otros campos. Y aquí se presentan justamente un catálogo de estas tareas que estos profesionales pueden desarrollar, y vemos varias de estas tareas, y justamente escogí de separar aquí adentro, de hacer un poquitito énfasis en estas que vienen acá, que se habla justamente del aseguramiento de la entrega segura y efectiva de la radiación ionizante y no ionizante a pacientes para poder alcanzar un resultado diagnóstico y terapéutico como está prescrito por un profesional médico. También de asegurar la medición adecuada, bueno, la medición precisa y la caracterización de cantidades físicas usadas en las aplicaciones médicas, la prueba, el comisionamiento y la evaluación de equipamiento usado en aplicaciones como es la imagenología, el tratamiento médico y la dosimetría, y también la consulta de los profesionales médicos y otros profesionales de la salud en conceptos de optimización del balance entre los beneficios y los inconvenientes que puede tener la radiación. Entonces, dentro de la lista de las tareas que podrían desarrollarse por estos profesionales que aparecen acá en esta clasificación, pues tenemos esto, y aquí abajo justamente pues hablamos de desarrollar, de implementar y de mantener estándares y protocolos de medición de fenómenos físicos para el uso de la tecnología nuclear en la industria y también en aplicaciones médicas. Siguiendo en este mismo capítulo, entonces, algunos ejemplos que nos presenta la Organización Internacional del Trabajo, pues hablan justamente que ahí adentro algunos ejemplos de las ocupaciones, las ocupaciones que están clasificados aquí, están los astrónomos, los físicos médicos, los físicos nucleares, los físicos sencillamente, y viene una pequeña nota aquí al final justamente de este capítulo, que dice que a pesar que estos profesionales se presentan muy bien en este campo de los físicos en general, pues también encuentran su lugar en otro capítulo de la misma clasificación internacional de trabajo, que es de los profesionales de la salud. Bien. Si vamos justamente en este capítulo de los profesionales de la salud, pues aquí tenemos justamente toda la gente que se ocupa de la medicina, de la enfermería, de la odontología, de la veterinaria, de la farmacia, etcétera. Incluso vienen los
las profesiones más comunes que se clasifican en este capítulo, y otra vez tenemos una notita aquí al final del capítulo que dice que pues esta clasificación incluye, bueno, no es exhaustiva. ¿Por qué? Porque hay otros profesionales de la salud que podrían justamente estar catalogados en otras áreas, pero que también compartirían esta clasificación aquí como profesionales de la salud, y y aquí en estos casos particulares encontramos, por ejemplo, los consejeros para las adicciones, los ingenieros biomédicos, los psicólogos clínicos y también los físicos médicos. Entonces encontramos los físicos médicos en las dos áreas, en el área de física y también en el área de profesiones de la salud. Muy bien. Un pequeño paréntesis acá, pues igual en el capítulo anterior que estábamos viendo, los físicos y los astrónomos, uno de las tareas pues hablaba justamente de la consultoría sobre los efectos positivos y deleterios que puede tener la radiación, y esto pues nosotros sabemos que pues se identifica perfectamente bien con los, digamos, la gente que se ocupa de la protección radiológica, y ellos también pues tienen algo parecido. Digamos, los expertos en protección radiológica tienen una situación parecida de encontrarse en dos grupos diferentes, tanto en el área de la física y también en otro capítulo, el 2263, que habla de los profesionales digamos, que se encargan de la salud del ambiente y ocupacional. Y aquí justamente pues igual vemos en estas tareas otra vez la consultoría o consultar métodos para prevenir, eliminar, controlar o reducir la exposición de trabajadores, estudiantes, el público y el ambiente a riesgos radiológicos y otros más. Y aquí adentro, dentro de la lista de las posibles ocupaciones que tienen este tipo de tareas, pues encontramos el experto de protección radiológica. Bien. Como vimos anteriormente en las subcategorías, digamos, de los físicos médicos, pues una de ellas es justamente la física de la salud o la protección radiológica, que pues a veces finalmente coinciden estas dos especialidades entre sí. Y como también sabemos, en muchos países en el mundo, pues son los físicos médicos que hacen también las tareas de la protección radiológica. Y entonces, pues, bueno, es muy común a final de cuentas este traslape, esta coincidencia de ocupaciones y también de tareas. Bien. Hablando entonces de la formación académica y clínica que debe tener el físico médico clínicamente cualificado, pues acudimos al Organismo Internacional de Energía Atómica, que desde el año 2014 publicó este documento aquí, que son las funciones y responsabilidades y requisitos de enseñanza y capacitación de los físicos médicos clínicamente cualificados. Un poquitito antes de este documento se había publicado justamente en el 2010 el famoso librito azul, donde justamente se trató de hacer una recopilación de recomendaciones adaptadas un poquitito también en la realidad de América Latina a través de un ARCAL que estaba en funcionamiento en este momento, si no me equivoco, era el 83, que hablaba justamente de lo mismo, los criterios y las recomendaciones para la formación académica, el entrenamiento clínico y la certificación del físico médico en América Latina. Bien. Entonces, pues en este documento, que obviamente se publicó por la OIEA en diferentes idiomas, aquí por ejemplo en la imagen tenemos en español, y creo que está publicado en muchos otros idiomas en el 2013. Pues bueno, ¿qué es lo que incluye este documento? Incluye justamente cuáles son las funciones y responsabilidades de los físicos médicos clínicamente, bueno, la definición del físico
médico clínicamente cualificado y luego cuáles son sus funciones y sus responsabilidades para todas las especialidades en física médica, las compartidas por todos los físicos médicos que trabajan en la clínica independientemente del área clínica en la que trabajan y luego pues aterrizadas para cada una de las principales áreas clínicas que pueden estar trabajando estos profesionales en radioterapia, en imagenología, en protección radiológica, en medicina nuclear, etc. Luego, también incluye cómo se debe de calcular el número del personal de este tipo clínicamente cualificado según el tipo de servicio en el cual se está trabajando y luego también entró en las recomendaciones para la capacitación académica y clínica de estos físicos médicos clínicamente cualificados. Bien, desde pues la introducción de este documento nos dice que los físicos médicos deben haber recibido enseñanza universitaria apropiada en ciencias físicas o de ingeniería y posteriormente capacitación de competencia profesional que abarque un periodo adicional de 1 a 3 años de enseñanza académica de física médica a nivel de posgrado. Para llegar a ser un físico médico clínicamente cualificado, después de la capacitación académica a nivel de posgrado, deben cursarse al menos otros 2 años de capacitación práctica estructurada en un medio clínico en una o más especialidades de la física médica. Bien. En general, la enseñanza académica y la capacitación clínica normalmente deben tener una duración de 7 años como mínimo. Esta es justamente en la introducción de este documento la recomendación del OIA sobre el físico médico clínicamente cualificado. Más adelante también nos habla de un desarrollo profesional continuo, que una vez alcanzado el nivel del físico médico clínicamente cualificado, pues no termina ahí, sino también que este profesional, como profesional de la salud, necesita ocuparse en seguir aprendiendo, seguir actualizándose, y esto es lo que se define como desarrollo profesional continuo. Bien, y más adelante en el documento, donde finalmente de manera muy detallada nos habla justamente de la preparación que debe de tener este especialista, nos dice que la trayectoria normal recomendada es cursar estudios a nivel de una carrera universitaria básica en física, ingeniería o equivalente, es decir, una carrera de 3 o 4 años que incluya matemática y física avanzada, y después de esto, una carrera de posgrado en física médica que podría ser una maestría o equivalente de 1 a 3 años y que incluya cursos que abarquen todas las especialidades de la física médica, que culmine con la presentación de un informe. Bueno, pues aquí lo conocemos como tesis, un informe de investigación sobre una de ellas. Y posteriormente, una capacitación clínica durante un periodo de no menos de 2 años en una de las especialidades de la física médica en forma de un programa de residencia estructurado, supervisado por un físico médico clínicamente cualificado de mayor experiencia, que puede, bueno, y más adelante vamos a ver los ejemplos. Entonces, este es el camino que nos marca el OIA sobre justamente la preparación del físico médico. Más o menos al mismo tiempo de la publicación del librito del reporte 25, pues se publica justamente también por el IAEA, pues este documento que habla justamente de los programas de posgrado, los programas académicos de posgrado, qué es lo que deben de cómo deben estar estructurados, qué es lo que deben incluir. Y esta publicación recientemente, el año pasado, pues se revisó un poquitito y se volvió justamente a publicar, y realmente, pues bueno, contiene lo mismo con la adición justamente de algunos elementos, de algunas recomendaciones sobre la evaluación de los alumnos, también el manejo de la calidad de los programas académicos de posgrado, muy útil. Entonces,
Pues aquí igual tenemos una publicación paralela que nos habla de cómo se debe de ser estructurado un posgrado en física médica. Bien, dentro de este documento, justamente del programa de posgrado de física médica, pues inicia diciéndonos que cuál es el perfil de ingreso al posgrado, o sea, cómo debe de venir un candidato a a estudiar física médica de su carrera anterior. Entonces, justamente, pues nos da un indicio de los contenidos que debemos de buscar en las licenciaturas. Los conocimientos básicos son matemáticas avanzadas, habla aquí de mínimamente 2 años, debe contener la carrera cursos de matemáticas avanzadas y también física en varias áreas de la física que se deben de incluir para considerarse ya el aspirante de ingreso a un programa de posgrado de física médica como un aspirante que podría llevar a cabo esta formación de manera exitosa. Bien, luego, dentro de esta publicación vienen los contenidos temáticos que debe de tener el posgrado, el famoso sílabus. Sílabus, pues a final de cuentas es esto, de manera muy analítica, muy detallada, todos los conocimientos que se deben de incluir en las materias propias del posgrado. Bueno, puse aquí finalmente las páginas, digamos, de manera muy resumida, alcanzamos de ver aquí finalmente anatomía y fisiología humana, radiobiología, física de radiaciones, protección radiológica, algunos aspectos profesionales de ética y de profesionalismo y también metodología de investigación y también pues toda la física de la imagen médica, la dosimetría de la radiación, la física de la radiooncología o de la radioterapia, si la quieren llamar así, la física de medicina nuclear, la física de radiodiagnóstico, ultrasonido, resonancia magnética, todo lo que pues creo que todos conocemos que debe de incluir la formación de físico médico y aparte las sesiones prácticas que se deben de incluir. Bien, el mismo documento de los programas académicos nos da también la bibliografía recomendada. Incluso el propio OIEA pues, se ha dado la tarea de publicar muchos de los libros de texto justamente necesarios, por ejemplo, para la formación de los físicos médicos y hacerlos justamente disponibles pues, a todo el público en el mundo entero sobre estos conocimientos. Y ven aquí, por ejemplo, los ejemplos en lo que es medicina nuclear, física de la radiología, diagnóstica y también de la radiooncología, pues son publicaciones disponibles ya por el OIEA y son finalmente los libros de texto que se pueden utilizar dentro de las recomendaciones del organismo, pues para la formación de los estudiantes en estas áreas clínicas. Bien, luego, pues a partir de las recomendaciones se dio la tarea del OIEA también de publicar justamente desde hace ya varios años atrás digamos, las recomendaciones particulares para cada una de las áreas clínicas sobre el entrenamiento clínico o la residencia que deben de tener los físicos médicos. Entonces tenemos desde el 2009 la recomendación del programa de entrenamiento clínico que debe de seguir un físico médico para especializarse en radiooncología. En el 2010 tenemos el de radiología diagnóstica y en el 2011, si no me equivoco, tenemos el de medicina nuclear. ¿Qué es lo que contienen estos libros? Son bastante amplios, de hecho, porque contienen desde los objetivos, cuáles son los requerimientos de implementación de un
programas de residencia de este tipo, los contenidos que debe de abarcar este programa de residencia, el manual para el residente, el manual para el supervisor clínico, cuál es la guía de implementación para poderlo finalmente implementar, establecer en una institución hospitalaria, cómo se deben de evaluar o cómo se deberían de evaluar las competencias adquiridas por los residentes, e incluso una serie al final en los anexos de formatos y documentos que podrían ser útiles para adaptarse en cada institución que quiere armar un programa de residencia de este tipo. Bien, y el año pasado, bueno, este año incluso, pues un complemento de estos programas que ya nos había recomendado el organismo desde hace varios años, pues fue esta publicación que ven aquí, que es justamente una metodología ay, se me fue la palabra, de auditoría de estos programas de entrenamiento clínico. Su objetivo, justamente como prácticamente en todos los objetivos, en todas las publicaciones que nos da el organismo internacional, es justamente recomendar la forma, la metodología, el camino como para justamente implementar algo y seguir justamente mejorando su calidad, en este caso de los programas de entrenamiento clínico. Entonces, pues se establece que el objetivo es monitoreo de la calidad de estos programas para su acreditación y su certificación, y la metodología de auditar este tipo de programas realmente está basada en las ya establecidas por el organismo para la auditoría de otras, bueno, de las prácticas clínicas, como la 4, que es para radiooncología, la Quantum, que es para medicina nuclear, o la Quadril, que es para radiodiagnóstico. Bien, también recientemente, apenas el año pasado, también se publicó a nivel regional de América Latina un documento de guía para la formación académica y entrenamiento clínico para físicos médicos, que ven aquí el contenido, justamente pues también habla pues de la necesidad de reconocer justamente la actualidad, digamos, la situación que tenemos muchos países de la región sobre digamos que no se pueden llevar a cabo todavía a 100% las recomendaciones del OIEA, pero reconociendo la necesidad que esto debe de ir avanzado hacia este sentido, pues establece justamente recomendaciones que se aplicarían, digamos, a una primera etapa a nivel regional. Se caracteriza este documento como documentos regionales que tienen como objetivo de adaptar los documentos del OIEA sobre educación de los físicos médicos en una versión adecuada y aplicable para la región. Por ejemplo, pues en este documento se establece que la recomendación, digamos, en este periodo transitorio hasta que los países de América Latina puedan establecer, digamos, cabalmente las recomendaciones del OIEA, pues que existiera una residencia, el requerimiento de una residencia clínica de 1 año, no de 2 o 3, como finalmente en el libro 25 que vimos anteriormente. Se ha hecho, es muy común para digamos, que el organismo apoye este tipo de esfuerzos, pues justamente pues para las regiones que todavía pues están, digamos, desarrollándose. Por ejemplo, se ha hecho algo parecido pues para África y para otras regiones del mundo. Bien, en resumen, entonces, la formación del físico médico clínicamente cualificado, lo vemos en esta imagen tomada justamente de la publicación 25, pues tenemos digamos, la formación básica, el grado básico en física o equivalente, complementado justamente por un programa de posgrado en física médica y posteriormente complementado esto por por un programa de residencia clínica supervisada.
Si en el caso, por ejemplo, que digamos, una persona, ya después de su formación básica ha cursado una maestría diferente o un posgrado diferente a física médica, como por ejemplo en física o en otras áreas equivalentes, pues tendría, en todo caso, si quisiera entrar digamos, en este ámbito de la física médica clínicamente cualificado, de completar primeramente lo que son los conocimientos básicos de física médica y posteriormente ya también cursar su residencia. Ahí dar resultado de esto, pues es el físico médico clínicamente cualificado. Posteriormente a esto, pues tendríamos un programa o recomienda el organismo una etapa posterior que es de la certificación de los físicos médicos clínicamente cualificados y posteriormente de la certificación, como lo sabemos que sucede en las especialidades médicas, pues una educación continua que permitiría justamente de recertificarse periódicamente en la profesión, en la especialidad. Muy bien. En resumen, entonces, la procedencia es una carrera universitaria en física o ciencias afines, o una formación académica sólida de posgrado a nivel de maestría o doctorado en física médica, complementada por una estancia o residencia hospitalaria y también el punto de la actualización continua a través de cursos postuniversitarios, congresos, seminarios, etc. Muy bien. En lo que se refiere a la certificación profesional, el mismo documento, el 25, pues nos dice desde su introducción que la competencia de los físicos médicos debería ser sometida a una evaluación de la autoridad competente que desemboque en la aplicación de un mecanismo oficial para su registro y o acreditación o certificación. El órgano de certificación profesional debería representar a los físicos médicos debidamente elegidos por la Comunidad Nacional de Físicos Médicos Clínicamente Cualificados para este fin. Cuando no exista un mecanismo oficial, los físicos médicos deberían ser certificados por un órgano de certificación profesional nacional o internacional después de demostrar mediante exámenes escritos o orales que poseen el nivel de conocimientos especializados necesario para ejercer de manera independiente en uno o más subcampos de la física médica. El físico médico certificado es, por tanto, un físico médico clínicamente cualificado que se ha certificado que posee el nivel de conocimientos especializados necesarios para ejercer de manera independiente en uno o más subcampos de la física médica sobre la base de los exámenes escritos y orales que se llevan realizando un órgano de certificación profesional nacional o internacional debidamente nombrado para este fin. Bien, el mismo organismo, después justamente de hacer la recomendación, publica en el 2021 justamente la guía para la certificación de los físicos médicos clínicamente cualificados. Es este documento que ven acá. Y pues me pareció interesante justamente que dentro de la argumentación que da para para la certificación, la necesidad de certificación de estos profesionales clínicos, pues la tablita que presenta justamente digamos, el resumen de los beneficios de los diferentes involucrados que son asociados justamente con con un proceso de certificación que asegura una estandarización, una homogeneización de la competencia de un profesional, en este caso del físico médico, tanto entonces para los pacientes y de la sociedad como para el propio certificado, como también para el servicio de salud que lo emplea, en diferentes aspectos. Bien. Bueno, en el caso justamente, como nos decía en
el documento original, en el caso de no tener en algún país un órgano nacional de certificación, pues tenemos en la disposición algunos órganos internacionales que aquí en nuestra región también por cercanía, pues consideramos el American Board of Radiology en Estados Unidos, establecido desde hace muchísimos años, 1934, que establece justamente 3 áreas de especialidad, muy como lo conocimos, la física médica de radioterapia, de diagnóstico y de medicina nuclear, y tiene una estructura que consiste en un examen que se desarrolla en 3 etapas, 2 etapas teóricas, una general, una especial en una de las áreas de especialidad, y también en esta misma área un examen posterior en oral o práctico. Y desde el 2010 también contamos por un Consejo Internacional de Certificación en Física Médica, avalado, asociado a la Organización Internacional de Física Médica, que tiene los mismos objetivos y la misma estructura en su proceso de certificación que el American Board of Radiology. Bien. Entonces, ¿cómo se manifiesta esta situación, la situación de la educación y entrenamiento de los físicos médicos en México? Bien, las instalaciones que tenemos en México, pues bueno, aquí son unos datos no muy recientes, pero pues bastante cercanos a la realidad actual. Pues sabemos que tenemos ya 106 centros de radioterapia aproximadamente, más de 150 irradiadores, un gran número de aceleradores lineales, equipos de cobalto 60, incluso equipos muy avanzados como los CyberKnives o los Gamma Knives, tomoterapia, etcétera. En medicina nuclear, pues tenemos registro de aproximadamente 190 instalaciones que incluyen equipos PET, incluso algunos ciclotrones, muchas cámaras gamma, equipos de SPECT-CT, etcétera, y algunos equipos también del PET, de PET-CT. En radiología también igual unos 800 aproximadamente equipos de tomografía axial computarizada, unos 20,000 equipos de rayos X, 1,400, perdón, mastógrafos, algunos de los cuales son digitales, un número importante también de resonadores magnéticos para imagen. Y también tenemos registro por parte de la CNS y de la COFEPRIS de otro tipo de instalaciones, como por ejemplo que lo llaman producción de radioisótopos. Sospecho que puede ser digamos, el reactor del IMIN, el Trigamark, otros irradiadores de uso médico, aplicadores oftálmicos, etcétera. Y existe también una cantidad que no está identificada de otro tipo, por ejemplo, de sistemas de equipos de imagen, como son, por ejemplo, los de radiología dental. Bien, entonces este es el panorama, digamos, de las instalaciones que podríamos tener en México y en su momento podrían ocupar profesionales de la física médica. En lo que se refiere a los recursos humanos, tenemos más de 300 posgraduados en física médica en México, entre los 2 programas que más adelante vamos a hablar, de maestría y de doctorado en física médica, 170 provenientes del programa de la maestría de la UNAM y 131 de la UAMX. Un poco más del 50% de estos graduados, aproximadamente 150, trabajan en la clínica y 80% de ellos trabajan en el área de radioterapia. En un estudio publicado en el 2020 en relación a este aspecto en el país, de hecho, pues por miembros de esta sociedad, muchos de ellos, los que participaron en la elaboración de este estudio, hablaron de 360 posiciones de físicos médicos clínicos que son ocupadas o que estaban ocupadas en su momento por 283 profesionales. 40% de ellos eran los que contaban con posgrado en física médica.
El resto, pues, tiene un grado variado de formación, desde licenciados en física o en algunas ingenierías sin especialización registrada, y también algunos que tienen posgrado en otras áreas de la ciencia. Bien, en este mismo estudio se habló de 42% de ellos que están concentrados en su trabajo en el centro del país, entre lo que es la Ciudad de México y el Estado de México, y también un dato que me pareció interesado, 1/3 de ellos son mujeres. Bien. En relación a la formación académica de física médica en México, pues tenemos 2 maestrías en física médica, pues la de la Universidad Nacional y de la UAMX, iniciaron ambas en cerca de 1996-97. Académicamente están ambos reconocidos por, digamos, nuestro órgano de certificación académica del país, que es el CONACYT. Entonces están reconocidos en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, ahora se llama Sistema Nacional de Posgrados, y con un buen nivel ambos de reconocimiento. Bien, comparten un plan de estudios igual, bastante parecido. Son la maestría dura 4 semestres, la duración del semestre pues es parecida, 16 a 18 semanas. Los antecedentes que piden para sus aspirantes a ingresar son licenciatura en física y en algunas ingenierías. Tienen un estricto proceso de admisión a través del ofrecimiento de un curso propedéutico, de un examen escrito, un examen oral o una entrevista de ingreso. Piden a sus estudiantes una dedicación prácticamente exclusiva, lo que llamamos de tiempo completo. Pues también para este proceso ofrecen becas para los estudiantes. Incluyen en la parte práctica, justamente aparte de la formación teórica académica, pues incluye la parte de una pequeña residencia o estancia. En nuestro caso la llamamos estancia, es muy, muy pequeña como para llamarla residencia, pues aproximadamente de 400 a 500 horas los 2 programas, repartidas entre las 3 principales áreas de aplicación clínica que puede tener la física médica, y realizadas estas estancias cortas a hospitales de tercer nivel de atención. Tienen los 2 programas el requisito que al final de la formación académica de los estudiantes se produzca una tesis. Entonces es importante para ambos la formación de los físicos médicos en investigación, e incluso pues en el caso del programa de la UAM también se solicita el envío mínimamente de un artículo en una revista indizada con el alumno como primer autor. Los contenidos curriculares, como los vimos anteriormente, pues aquí está digamos una breve imagen del mapa curricular de ambos programas. Están elaborados justamente según las recomendaciones internacionales y con énfasis a las necesidades del país. Ambos cuentan con un claustro académico de aproximadamente 30 tutores, que son los directores de tesis, y adicionalmente por la relación que tienen justamente por el nivel, digamos, con el ámbito hospitalario, también cuentan con 15 aproximadamente asesores profesionales, tutores externos, académicos y clínicos que participan en la formación de los estudiantes en los comités de tutores. Las áreas de estudio también pues son las clásicas, las que consideramos clásicas en física médica, en imagenología, dosimetría aplicada en radioterapia, en medicina nuclear, en imágenes, etc. Los perfiles de egreso de los estudiantes de estos programas, pues es primeramente la asistencia clínica. Entonces, pues la preparación para poder finalmente más adelante poder trabajar en el ámbito clínico, y también finalmente tener la preparación en investigación y desarrollo para que
casi la mitad o un poquitito menos de la mitad de ellos que tienen finalmente el interés y la vocación, pues, seguir estudiando para dedicarse justamente pues a la investigación, el desarrollo y la docencia. En lo que se refiere a la certificación de los físicos médicos clínicos en México, no existe hasta este momento un proceso nacional de certificación individual en el país, por lo que algunos justamente graduados de las maestrías pues empezaron a interesarse de obtener una certificación internacional. Algunos de ellos ya han llevado a cabo de manera completa ya esta certificación, que como se acordarán, pues nos hablaba de 3 etapas prácticamente consecutivas, entonces un proceso, digamos, un poquitito largo. Y hay algunos más que ya están con el proceso iniciado. Prácticamente todos acudieron pues al Consejo Internacional de Certificación en Física Médica, y lo que es preocupante es que justamente esta proporción de los físicos médicos en el país clínicos que ya están digamos, en esta condición de certificados o poscertificarse es un porcentaje muy marginal de 2% apenas. En México, quien reconoce el entrenamiento del físico médico clínico es el organismo regulador, la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas. Bien, en lo que se refiere a las estancias de entrenamiento para los físicos médicos en México, durante muchos años el entrenamiento más frecuente era en el trabajo, o sea, después, digamos, de encontrar un trabajo los físicos médicos, ahí es que se entrenaban en la práctica, digamos, diaria, o bien en estancias que no contaban con una estructura formal ni con procesos de acreditación alguno. La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, el órgano regulador, requiere que todo acelerador lineal cuente con un físico médico autorizado por ellos mismos. Para ser autorizado se requiere una licenciatura en física o ingeniería, un curso de protección radiológica y un entrenamiento clínico de 6 meses en un hospital escuela. Durante más de 10 años solo existieron aprobados por la comisión 3 hospitales escuela. Ellos fueron designados por la administración anterior de la CNS, está entre comillas, porque justamente eso es lo que literalmente fue lo que se nos dijo, y se excluyó a otros centros de salud que pudieran ofrecer entrenamiento de alta calidad a físicos médicos. Dada la alta demanda, llegamos a un punto donde los hospitales escuela autorizados, a pesar de ser todos públicos, cobraban una cantidad muy respetable a los residentes, a los que querían hacer su entrenamiento ya con ellos, por un entrenamiento de 6 meses. Y las listas de espera justamente eran muy largas, de 2 años o más. Las estancias que se organizaron gracias a iniciativas independientes, una de ellas fue justamente la Red de Física Médica apoyada por CONACYT hace varios años, y en varios años consecutivos, pues tenía dentro de sus actividades el apoyar la realización de estancias clínicas a los egresados de la maestría, justamente pues en este sentido de completar esta formación académica, pues para finalmente conducir a estos egresados o interesados en la clínica de prepararse mejor y poder finalmente trabajar en la clínica de manera independiente. Pues en su momento la Red de Física Médica pues apoyó aproximadamente 20 estancias clínicas de 6 meses también, como los pedía en la Comisión Nacional, pero no fueron reconocidas en su momento por ella. Una iniciativa de la Secretaría de Salud para regularizar la situación y hacerla similar a las residencias médicas no llegó a concretarse debido al cambio de gobierno. Este movimiento, digamos, esta iniciativa se llevó a cabo pues a finales del año 2018, a cambio de gobierno en diciembre de 2018, pues esto ya no siguió desarrollándose. La Secretaría de Salud iba a acreditar a los hospitales que impartieran las residencias, iba a reglamentar
las mismas residencias, financiar también las estancias que iban a ser de 1 año ahora y entregar una constancia con validez oficial a final de ellas. Bien, actualmente, bueno, esto era durante muchos años la realidad. Pues actualmente, a partir del año pasado, pues hay algunas iniciativas de residencias clínicas en hospitales ya que hicieron digamos, el trámite de certificar sus estancias ante la comisión para que finalmente los que las realizan y salen de ellas, pues salgan, digamos, con una validez oficial por el órgano regulador de ellas. Sin embargo, pues aún son insuficientes en número, pues la demanda sigue siendo importante, no están estructuradas de acuerdo a los lineamientos del OIEA, esto también es importante decirlo, por ejemplo, su duración es de 6 meses, que eso es lo que actualmente es obligado en el país. No tienen costo para los residentes, felizmente, pero tampoco hay apoyo económico, beca o salario para los residentes cuando las realizan. Y bueno, para concluir esto entonces, bueno, tenemos una cantidad, según lo que vimos de la infraestructura, tanto humana como clínica, de equipos, la cantidad de físicos médicos clínicamente cualificados en el país, pues es más que insuficiente. Perdón. Los programas de posgrado de física médica son estructurados de acuerdo a los lineamientos del OIEA, también no son insuficientes, porque finalmente pues llegan a producir un número, digamos, de físicos médicos anualmente que es menor del desarrollo y que tienen las áreas clínicas que los requieren en el país. Existe una disparidad de género en todos los niveles, ingreso, titulación de los posgrados, también en la ocupación proporcional y desafortunadamente la proporción justamente entre hombres y mujeres es 2:1 o menos incluso. También existe una disparidad geográfica de los físicos médicos clínicos en el país. Vimos que un poquito menos de la mitad o casi la mitad pues está concentrada en un área muy pequeña en el centro del país, pues en la capital y alrededor de ella. Las residencias clínicas son insuficientes y no estructuradas de acuerdo a los lineamientos del OIEA. Esto se tiene que trabajar y desarrollar todavía más en los próximos años. Y el OIEA ofrece una ruta clara para la formación integral de físicos médicos clínicos, así como las herramientas necesarias para su acreditación, certificación y registro y para su desarrollo profesional sostenible. Esto con el objetivo de establecer los criterios que permitan la armonización global de la educación y entrenamiento clínico y promover de esta manera el reconocimiento de los físicos médicos como profesionales de la salud. Bien, les agradezco a todos la atención. Estas son algunas de las fuentes de información que utilicé para preparar este trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Agradecemos la presentación, que por demás es interesante y motivadora para todos nuestros socios, amigos y colegas que han atendido este evento. Ahora procedemos a la sesión de preguntas y respuestas. El chat está habilitado. Por favor, siéntense libres de comentar sus dudas, de escribirlas. Aquí se las haremos llegar a la maestra Eleni. Por lo pronto, esperemos a ver qué es lo que nos dicen. Yo tengo una duda, maestra, respecto al procedimiento. ¿Cuál es el panorama a corto y mediano plazo respecto a la certificación nacional? ¿Qué es lo que esperamos que sean algunos años, que vaya aumentando el número de profesionales certificados? Pues según las recomendaciones, si queremos estar estrictos, eso es lo que tendríamos digamos, eso es lo que necesitaríamos perseguir. O sea, que
haya más profesionales clínicos certificados internacionalmente, que en su momento llegaría a una masa crítica que podría formar el primer consejo certificador de físicos médicos clínicos en México. Pues esta también es la experiencia pues de otros países que pues todos pasaron en su momento por lo mismo, en algún momento, pues entonces en el momento, si hay digamos, la voluntad y el objetivo claro hacia este sentido, pues solamente hay que encontrar la forma, y la forma justamente pues no es nada nuevo, no hay que reinventar nada, pues al final de cuentas, gente que ha pasado por el proceso, podría justamente llegar a ser, pues, digamos, el primer consejo certificador aquí en México en el que podría, a final de cuentas, iniciar este proceso, para el resto de los profesionales. De hecho, claramente el organismo eso es lo que recomienda. O sea, que el propio país pues forme, aunque sea inicialmente de manera externa, sus profesionales certificados para que luego retroalimenten al país en este sentido. Muy bien, muchas gracias, maestra. En el chat tenemos una pregunta que nos hace el compañero Daniel. Nos pregunta, ¿estudiar la maestría en física médica en el extranjero tiene validez dentro de México? No sé qué nos puedas compartir de los estudios en extranjero. Pues en este momento, o sea, ¿en qué sentido que si sea reconocido? En muchos, por ejemplo, para ingresar a un doctorado, pues claro, cada institución educativa tiene sus procesos de revalidación, digamos, o de establecer la equivalencia de estudios realizados en el extranjero, como para poder finalmente, pues, saber si los estudios realizados en otros países, pues, son equivalentes a lo que finalmente pediría la institución para el ingreso a un programa, digamos, superior. Ahora, a nivel clínico, pues aquí seguimos con la cuestión que la normativa nacional es el órgano regulador que da, digamos, el visto bueno de quién podría ser considerado físico médico habilitado, pues, posibilitado de trabajar en la clínica en el país. En este caso, pues ni siquiera piden la maestría. Lo que ellos establecen, pues, es una licenciatura en física, el diploma, la preparación, el curso de protección radiológica y luego los 6 meses en hospital escuela. Entonces, pues en algunas ocasiones, hace algunos años, por ejemplo, pues nos encontramos digamos, con la cosa inconveniente, pues que había gente que pues tenía pues, diplomas de grado o incluso cédulas profesionales que decía que son físicos médicos, pero por no tener los 3 palomitas establecidas por la comisión, pues no estaban posibilitados de trabajar en la clínica. Muy bien. Otra duda que tenemos también en el chat es el compañero Eduardo. Nos pregunta acerca de la residencia de física médica, que si es necesario tener alguna relación con la universidad o como hospitales pueden, No. digamos, gestionarlas. No, los hospitales son independientes en este sentido y pues bueno, del conocimiento que yo tengo, los que finalmente pues trabajaron arduamente realmente para preparar su candidatura y pues solicitar finalmente digamos, el aval de la comisión para poder finalmente ser reconocida la estancia que ofrecen a los estudiantes, no tienen un programa académico asociado a una universidad. Ahora, ¿sería conveniente? Posiblemente sí. Si ocupamos, por ejemplo, si ocupamos como ejemplo las residencias médicas, pues sabemos que justamente los hospitales ofrecen las residencias médicas en las diferentes especialidades, pero todas ellas, todos los programas tienen un aval universitario. Entonces, pues lógicamente el camino a seguir también en el caso de la física médica sería hacia este sentido.
Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta que nos dice que parte de la UNAM, ¿qué otras instituciones ofrecen un posgrado de física médica? Ya nos dijiste la La del Estado de UAMX, México. ajá, la del Estado de México, sí. No sé si existe alguna otra que quieras compartir o comentarnos. Yo no tengo conocimiento de alguna otra que ofrece maestría o doctorado en física médica en el país. Muy bien, no, yo tampoco. Nos pregunta la compañera Margarita, ¿cómo podríamos incrementar el número de sitios que puedan ofrecer una estancia clínica avalada ante la comisión? Muy buena pregunta. Yo considero que, bueno, el ofrecer una residencia clínica en física médica es un trabajo muy importante. Para eso necesita infraestructura física y necesita una gran infraestructura humana y una gran vocación humana también. Yo siento que esto es muy, muy importante en el campo de la física médica y en otros campos también, pero pues finalmente al nuestro que sí, sí lo conozco un poquito. Entonces, durante muchos años, pues los recursos humanos en física médica han sido extremadamente bajos. Entonces, muchos de los compañeros que trabajaban en la clínica, pues estaban completamente absorbidos por su trabajo, digamos, de rutina diaria. Incluso varios de ellos como incluso en el estudio que vimos en el 2020, pues trabajan en más de una plaza de físico médico. Trabajan en la mañana y trabajan en la tarde en otra institución. Entonces, pues era muy difícil, siento yo, pues de ocuparse de otra cosa que no era finalmente perseguir, digamos, el pan diario, ¿no? Entonces, y el hecho justamente pues, de querer seguir apoyando a la comunidad, a los jóvenes que están en formación a través de las estancias, o más, dar el siguiente paso como lo tenemos actualmente, establecer un programa estructurado de 6 meses. Eso es lo que necesitamos en el país o digamos, por normativa en el país, pues eso es lo que tenemos que hacer en este momento y posteriormente, pues ya sabemos cuál es la dirección hacia cuál vamos a ir. Entonces, de dedicarse justamente, de establecer el programa académico, el calendario de las actividades, toda la tramitología justamente para obtener la certificación, el aval del órgano regulador y demás, pues necesita un esfuerzo extraordinario. Entonces, pues yo creo que ahorita finalmente en varios hospitales pues ya cuentan tanto con los recursos, digamos, físicos y sobre todo ya con los recursos humanos, un pequeño grupo, por muy pequeño que sea, de físicos médicos que se pueden poner de acuerdo como para apoyarse entre sí y dedicar parte de su tiempo a esta vocación. Para mí es una vocación muy, muy grande en seguir pasando el conocimiento hacia adelante, hacia los jóvenes que están en formación, enseñándoles justamente en el área donde ellos trabajan, la rutina diaria, seguir formándoles para convertirlos justamente en profesionales independientes a ellos también. Muy bien, muchas gracias, maestra. Tenemos varias felicitaciones de una excelente Gracias. plática. Muchas Gracias. gracias a todos por atender también. Tenemos otra duda, que si, ¿cuáles son los hospitales en los que se pueda realizar la residencia en 3 años? En 3 años. Sí, preguntan en 3 años, imagino que es de acuerdo a lo que nos expusiste, lo necesario. Sin embargo, también mencionas que son 6 meses, ¿verdad? La Sí, aquí normativa en México mexicana. las residencias que se están ofreciendo son de 6 meses. Y repito, porque son justamente por normativa del país, eso es lo que se pide, se requiere para que obtener, digamos, el aval de la comisión para poder ejercer profesionalmente la física médica clínica. Entonces, algunos de los hospitales que tengo yo conocimiento que actualmente están ofreciendo la residencia de 6 meses es, por ejemplo, el Instituto Nacional de la Nutrición, en las áreas tanto de radioterapia como de medicina nuclear. Está el Hospital Médica Sur,
está el Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca, sigue siendo el Instituto Nacional de Cancerología. Espero no dejar a alguien fuera. Creo que ese es el Hospital ABC también, que ofrece una residencia en radioterapia de 6 meses. No me acuerdo alguno más en este momento. Muy bien, sí, son pocos los Sí, que son los ofrecen. muy pocos, pero bueno, muchos más del panorama que teníamos hace algunos años atrás. Sí, también. Nos pregunta el compañero Roberto, ¿cuál es tu opinión acerca de residencias médicas impartidas en España? Me imagino que está hablando del sistema español, de la preparación de los físicos médicos como está establecido en España. A lo mejor es esto lo que el compañero quiere preguntarnos. En España, de lo que tengo yo conocimiento, pues manejan, digamos, un sistema un poquitito diferente de lo que vimos que recomienda el organismo. Entonces ellos, por ejemplo, después de la carrera de física, los físicos médicos, bueno, los que quieren ser físicos médicos clínicos, se someten a un examen nacional de residencias, tal como está, por ejemplo, el muy bien conocido el examen nacional de residencias médicas. Las diferentes instituciones hospitalarias, como lo hacen también los hospitales en México para las especialidades, digamos, médicas, dan a conocer sus plazas, en este caso para físicos médicos. Ahí la residencia, creo que de física médica tiene la estructura de una residencia clínica. Dura 3 años, tengo entendido que dura 3 años. Paralelamente llevan los estudiantes tanto las materias teóricas, digamos, como también la parte clínica de formación, y terminando salen justamente con un aval del Ministerio de Salud de España como profesionales de la salud, y aparte digamos, se consideran exactamente al mismo nivel de cualquier especialista médico. También está el especialista de física médica. Creo que a esto se refería el compañero del sistema español digamos, del físico médico clínico reconocido. Muy bien. Esperemos ya cualquier duda que comparta nuevamente su pregunta en el chat. Tenemos más felicitaciones. Muchas gracias, maestra. Tenemos otra pregunta aparte del compañero Abraham. Nos dice, para un egresado de una maestría en ciencias físico-matemáticas, ¿cuál va a ser el camino a recorrer para tener una formación en física médica o una residencia médica? Pues dependiendo del contenido que tuvo, estamos hablando ya de un maestro, digamos, en un área que no es la física médica. Pues el esquema que vimos anteriormente del organismo lo tiene esto perfectamente bien previsto. Dice que si digamos, la persona que le interesa la física médica ya ha realizado un grado académico en otra área que no es la física médica, pues antes de entrar a la residencia, tendría que completar su formación con materias específicas de la física médica, todas las que vimos en el sílabus. Esto porque a final de cuentas es necesario la formación académica en el área particular de la física médica, y posteriormente ya podría ser su residencia para poder finalmente pues optar posteriormente pues a un trabajo profesional clínico, a una certificación como físico médico, etcétera. Muy bien, muchas gracias, maestra. Otra pregunta dice, ¿existen posgrados de física médica en línea? No sé si sepas de algo. No. Bueno, es muy difícil finalmente. Bueno, digo, en los últimos 2 años nos enseñaron muchas cosas de lo que es posible y lo que no. Quizás, pues durante muchos años consideramos que las ciencias, pues era muy difícil de enseñarlas en línea, ¿no? Más finalmente por la necesidad de estar en contacto con la práctica, con el laboratorio y demás.
pues bueno, pues algunas digamos, algunas materias teóricas y demás, pues claro, se pueden dar en línea y pues finalmente por necesidad en los 2 años de la pandemia, pues así se dieron. Pero que sea lo ideal, no creo que sea lo ideal. Y no existe en este momento como tal un programa en México en línea, en física médica, pues no tengo conocimiento que haya. Muy bien, muchas gracias, maestra. Nos preguntan, compañero Héctor, acerca de cuál es tu opinión con respecto a la duración de la residencia en México, los 6 meses de los que mencionan. Pues es insuficiente. O sea, cuando las recomendaciones dicen de 2 a 3 años, por algo lo dicen, recaban, digamos, juntan una experiencia ya de muchos años de muchos países, como para llegar a expresar esta recomendación. Es muy común pues, el organismo que así sucede. O sea, entonces, si se recomienda bueno, y yo creo que también los que hemos trabajado en la clínica hemos visto la necesidad justamente de qué tan larga debe de ser esta residencia en el sentido que cuando recién terminamos, digamos, la carrera de física médica, la maestría, el doctorado, lo que ustedes quieran, o sea, qué tan listos nos sentimos pues para entrar en el ámbito clínico y poder, a final de cuentas, llevar toda la responsabilidad que esto implica, las tareas del físico médico clínico, pues es muy difícil. Entonces ahí apreciamos justamente pues esta necesidad, ¿no? De tener finalmente un periodo, un buffer, un periodo de tiempo entre lo que nos prepararon a hacer hasta que finalmente llegar a hacerlo con toda la responsabilidad, pues hacia nuestros pacientes, hacia nuestro trabajo, hacia nuestro propio, digamos, hacia nuestra propia forma de ser de las cosas de manera responsable y ética. Entonces, yo creo que pues finalmente, pues los 2 años sí sería, digamos, adecuado para que un joven profesionista en física médica, pues adquiere justamente, ahora sí que horas de vuelo, de trabajo clínico, como para llegar a ser independiente en su práctica, clínica posteriormente. En este momento, pues tenemos los 6 meses, pues si comparamos con nada, pues 6 meses es bastante importante el tiempo y se puede aprovechar mucho y sé que los compañeros que finalmente están apoyando a los físicos médicos jóvenes en la clínica, pues trabajan muy arduamente y en marchas forzadas para enseñarles y pues finalmente hacerlos despegar con sus propias fuerzas, aún con el tiempo tan corto. Sí, es correcto, es correcto. Otra pregunta nos hace la compañera Mariana, nos dice, ¿qué más podríamos hacer como comunidad para promover el reconocimiento y la necesidad de nuestra incorporación en los hospitales? ¿Qué más podríamos ser como comunidad para promover nuestra incorporación a los hospitales? Yo creo que pues finalmente, digo, México es un país realmente privilegiado en su ubicación, está muy cerca y aliado de países muy desarrollados, donde al final de cuentas es muy común digamos, la existencia de normativas avanzadas muy estrictas, muy, digamos, establecidas durante muchos años en varios ámbitos y uno de ellos pues, es el ámbito médico. Entonces, pues en el momento final de cuentas, bueno, la ubicación esta de México y la alianza que tiene, pues sobre todo con los vecinos del norte y demás, pues hace que se contagian muchos de estos digamos, normativas y reglamentos y demás. Y pues por el tamaño de la población, por el desarrollo que tiene la ciencia y demás,
y desafortunadamente también pues por la presencia de enfermedades inevitables, pues mientras más se desarrolla la raza humana, pues la presencia finalmente de la necesidad cada vez mayor pues de técnicas avanzadas de diagnóstico y de tratamiento y el establecimiento de México de este tipo digamos, de técnicas, pues va a ser cada vez más necesaria también pues la presencia o la armonización justamente del funcionamiento que deben de tener estos servicios, estas áreas con los países que pues finalmente están, digamos, más avanzados que nosotros. Entonces, pues esto es como decirle a Mariana que pues igual, aunque no hagamos nada por inercia, en algún momento va a suceder esto, ¿no? Porque al final de cuentas, pues aumentan el número de servicios y cada vez se hace también más marcada la necesidad, pues, de tenerlos, digamos, con el personal que debe de tener y en cantidades como está establecido a nivel internacional. Muy bien, muchas gracias, maestra. Tenemos varias preguntas más. Creo que por el tiempo respondemos una última para no quitarte más, más tiempo de tu agenda. Nos preguntan acerca del crecimiento de la necesidad. Bueno, ¿cuál es tu consideración acerca de que en países desarrollados como Estados Unidos y Canadá ya están pidiendo un nivel de doctorado para ser considerado físico médico? Pues es importante, es importante, yo creo que sí es importante en varios aspectos, tanto en la preparación. Bueno, es muy común, por ejemplo, en el ámbito clínico, el desarrollo y la participación de todos los profesionistas que trabajan, de los profesionales que trabajan en un área, póngase radioterapia, imagenología, etcétera, pues en investigación y desarrollo multidisciplinario. Yo considero que el físico médico tendría que tener la capacidad de participar y el tiempo también para participar en este tipo de investigación interdisciplinaria. Entonces, sabemos que la formación avanzada para desarrollar investigación, pues la da el grado de doctorado. Entonces, cada vez haya más personas con con esta preparación, estarán quizás más preparados y mejor parados dentro de sus grupos de trabajo como para poder participar en este tipo de desarrollo muy necesario, por cierto, de investigación y desarrollo interdisciplinario en las áreas médicas donde nosotros trabajamos. Entonces, de este punto de vista también, incluso para la posición profesional de los compañeros físicos médicos, también considero que es importante que cuenten con grados académicos superiores, porque, pues bueno, siempre en los campos clínicos, en las áreas de trabajo, pues tenemos, digamos, la competencia profesional con los diferentes compañeros en otras áreas, los médicos, los técnicos, los ingenieros de servicio y demás. Y creo que ayuda también pues, al reconocimiento de la profesión y al mayor prestigio pues, de tener gente preparada en lo más alto nivel que se puede. No te escucho. Muy bien, pues muchas gracias, maestra, por su tiempo. Tenemos varias preguntas más, se las haré llegar por medio del correo también. ¿Cómo no? Nos preguntan si va a poder ser vista nuevamente esta presentación. Pues les recordamos que todas las presentaciones son grabadas. Será subida en el canal de YouTube de la Sociedad Mexicana de Físicos en Medicina las próximas semanas. Puedan darse una vuelta. Muchas gracias, maestra, por su tiempo. Muchas gracias a todos los asistentes, a todos por sus preguntas. Nos veremos entonces el mes que entra con el seminario del mes de octubre. El certificado de participación, maestra, se lo haré llegar como ponente vía correo electrónico en los próximos días. Esperemos mañana mismo.
Agradecemos profundamente su participación y esperamos poder continuar con este contacto con usted. Muchísimas gracias. Un A placer. usted. Muchas gracias a todos. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Hasta luego.